en el día de la angustia. En el nombre de Jesús recibimos al pastor con un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Amén. Pero para el Señor es más grande. Amén. Nosotros venimos a adorar al Señor. Amén. No venimos a adorar al pastor, venimos a adorar al Señor. Amén. Dale tu mejor aplauso. Aplaudirle de arriba de tu cabeza, empezar a aplaudirle. Dale la gloria, dale la honra. Que cuando vos estás haciendo esto, ¿sabes lo que pasa? Te caen las cadenas. Amén. Van a ver que la prédica, el mensaje de Dios es adoración. Y eso rompe cadenas. Amén. Gloria al que vive. Amén. Gloria a Dios. Sentate, pero no te pongas muy cómodo. El Señor te va a empezar a hablar y te va a empezar a mover. Amén. Gloria a Dios. Ahí en casa también. Bendiciones, mis hermanos. Gloria a Dios. Bien. Vamos a abrir la palabra en Hechos 16. Del versículo 13. El poder que trae la adoración. El poder que trae el clamor, el poder que trae, sí, la adoración y la oración en conjunto, sí. Adorar no quiere decir cantar, adorar es todo, lo podemos orar con nuestro cuerpo, en nuestra alma. Por eso el Señor puso el mandamiento: amarás a Dios, ¿con qué dice? Con todo el corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. ¿Qué quiere decir eso? Que tenés que amar con todo. De la manera que vos amás al Señor y honrás al Señor en los momentos y en tus pruebas y en tu crisis, Él te saca de ese lugar. Porque no hay nada que te detenga. Podés pasar por situaciones y crisis, pero ¿sabes lo que hay en tu boca y en tu corazón? Gloria a Dios. Dios me va a sacar de este pozo. Dios me saca de esta enfermedad. Amén. Y no dice me va a sacar, me saca. Porque ¿sabes qué pasa? Que ahora en tiempo presente ya el Señor te saca, ya el Señor te salva. Amén. Y lo hará, no, Dios ya lo hizo. Lo hizo en la cruz del Calvario una vez y para siempre, para que nosotros vayamos una eternidad con Él. Amén. Entonces cuando nosotros entendemos la dimensión de la palabra, lo que dice acerca de amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu alma, entonces se te revela quién es Dios en tu vida. ¿Le das el primer lugar? Amén. ¿Le das el primer lugar al Señor? Amén. Gloria al que vive. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes lo que hace el amor al prójimo? Despierta el evangelismo. Despierta el salvar, el sanar, el restaurar. Porque cuando está Dios en tu vida, ¿qué es hacer? Y no te detiene nada. Ni aunque te pongan en la cárcel, ni aunque te pongan cadenas y cepo, la palabra va a llegar igual. Amén. Y no te vas a sentir esclavo, ni enfermo, ni nada, porque todo va a cubrir esas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor lo va a hacer. Amén. Amén. Por eso vamos a ver acá como Pablo y Silas recorren ciudades, provincias, ¿sí? Países, y ellos no viajaban en aviones, no pedían un auto para poder salir. Ellos caminaban. Y caminaban. Y navegaban por barco y andaban por todos lados. ¿Saben para qué? Para que la gente sea salva. Para que conozcan a Jesucristo, el único Salvador. Porque ese era el propósito de la iglesia. Ese era el propósito que Dios encomendó a cada uno, de llevar la palabra. Y se iban a encontrar con problemas y con crisis, pero Dios le daba la victoria. ¿Amén? El Señor estaba con ellos. Dice, nunca los voy a dejar, nunca los abandonaré. Porque eso es promesa. Siempre estaré a tu lado. Amén. Siempre. Y vamos a ver acá al apóstol Pablo y a Silas. Es un pasaje conocido, pero saben que tiene un poder tan grande en la palabra cuando uno empieza a orar. Uno se rompe todo. Y uno dice, cuando le duele la cabeza, ¿a alguno le gusta adorar? Cuando está descompuesto, adora al Señor. Y eso lo quiere el enemigo. Cuando viene a tu mente, viene a detenerte, pero cuando viene a tu cuerpo, porque te quiere destruir, te saca las ganas, te saca el deseo de adorar, porque Él quiere que lo adoren a Él. Entonces busca la forma y la miles de maneras de cómo hacer para que le adores a Él. ¿Y cómo le adoras a Él? No haciendo nada. ¿Se entiende?
Entonces los dolores, la tristeza y los problemas y las crisis te abundan de tal manera que lo dejas a un costado y querés solucionarlo vos. Amén. Pero que la palabra nos va a enseñar que aún los golpes, los achaques y los problemas de la vida seguían adorando y glorificando. Y sucedieron cosas tremendas de repente. Vino el de repente del Señor en tu vida. Amén. En vos y en tu familia, porque muchos dicen, pero mi familia, tu familia está llegando. Amén. Todo lo difícil e imposible que es para el hombre es posible para el Señor. Amén. Dice, no, por los hijos se me desvían, están por otro lado. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Amén. El hombre no te va a responder, el que te va a responder es Cristo. Y esa fidelidad y ese amor y entrega que tenés a vos, al Señor, eso va a hacer que se rompan las cadenas. Amén. Así que vamos todos a Hechos 16, del versículo 13. ¡Wow! Ahí lo tenemos en pantalla. Dice, y en un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura a la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, ¿qué dice? Le abrió el corazón. ¿Dónde tiene que estar el Espíritu Santo? ¿Dónde tiene que estar Dios primeramente? En el corazón. De ella, para que dice, estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, bautismo, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradaba a Pablo. Este se volvió y le dijo al espíritu, te mando, no a la mujer, te mando en el nombre de Jesucristo, el que me manda a mí, el que me dice a mí lo que tengo que hacer y ser direccionado por su espíritu, que salga de ella, y no a la mujer, sino al espíritu, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos al magistrado, dicen, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no son lícitas, dice, recibir ni hacer, pues somos romanos, hacemos lo que queremos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose la ropa, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberle azotado mucho, no poquito, se cansaron de golpearlo y maltratarlo, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guarde con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies ¿con qué? Con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo, ¿qué hizo Pablo? Lloraba, se entristecía, tiraba todo. No, orando Pablo y Sila contaban himnos a Dios y los presos se oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas que dice, todos se soltaron. Vamos al 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían salido, habían huido. Amén. Hasta ahí la palabra. Algo que el Señor, fíjense, qué tremendo, ¿no? Hoy no se va a escuchar. No quería gritar porque grito mucho. ¿Saben qué? ¿Qué pasó cuando estos varones empezaron a predicar y a entrar en Filipo? Estaban orando, personas que oraban, personas que iban en el nombre de Jesús, no eran ellos, sino que iban enviados por alguien que era Jesús. Y en el nombre de Jesús las personas eran libres y sanadas. Pero este aquí,
que siempre vemos que cada vez que vamos a orar y que empezamos a clamar, Dios pone escenario, hace una atmósfera de adoración y el corazón se abre. Si tu corazón está abierto es porque el Señor quiere tratar con vos. Amén. Si con este corazón en este día está cerrado, Dios te lo va a abrir. Porque hay gente que cree que Dios lo puede hacer. Amén. Porque el apóstol Pablo fue creyendo y sabía que Dios lo mandaba a ese lugar a orar. Porque fíjense en que tanto Lidia, su familia, la muchacha que tenía un espíritu de adivinación, el carcelero y todo lo que estaba en la cárcel, su corazón fue abierto. ¿Por qué le dice en la palabra? Dice, y lo llevaron a la casa y le decía que se queden, porque sabían con certeza y convicción y la fe. Despertó la oración la fe. Movió el corazón de las personas de tal manera que las trajo. Fíjense que dice que la mujer fue a la casa y le pidió que se quede. ¿Quién te va a pedir que se quede? Llega una hora y dice, vayas a tu casa. Estamos cansados. Y ellos no querían soltarlo. Queremos que te quede. Queremos que estés con nosotros. ¿Pero por qué? Porque había de Dios. Había tanto de Dios en Pablo y Silas que lo invitaban a quedarse en la casa. Y cuando dice que fueron bautizados, ¡wow! El bautismo significa que ya vos tenés un compromiso, una responsabilidad y tenés un sentido de pertenencia. Porque el bautismo, que es muerte y resurrección, es que entendiste que en el lugar donde estás, Dios te va a usar. Donde vos te movés, el Señor te va a usar. Ellos sabían muy bien que la obra no era solamente predicarle, sino hacerla completa. ¿Vieron que dice que Pablo y Silas, cuando entran a la casa, son bautizados todos? El cambio que había en el mundo espiritual, que eran bautizados en el Espíritu. Por eso habían sido la iglesia de Filipo. Esa familia, de ser convertida y empezar a entender lo que Dios lo llamó, es una iglesia. Tu primera iglesia, tu casa. Y cómo Dios obró en la vida de Lidia, que llevó toda la familia al bautismo. El bautismo no solamente representa la muerte y la resurrección, también sentido de pertenencia, donde iban a estar en esa ciudad, se iba a abrir una iglesia. Amén. Mucha gente iba a adorar y a glorificar en ese lugar, porque sabía que Dios estaba en ese lugar. Y se iba a manifestar. Tal es así, que pasan los días, y cuando vuelven a orar, porque eran hombres que oraban y que clamaban para que la gente en ese lugar de Filipo, había un lugar que era tan grande, habían ciudades, aldeas, había pueblo, vamos a decir, como decir, la provincia de Buenos Aires, no es solamente la provincia, hay muchas ciudades dentro de la provincia, y había que caminarla, y había que predicarle. En un lugar son pueblitos, como decir Oliden, Vieites, Pipina, que son pueblitos, había ciudades mucho más grandes y tenían que predicarle. Y ellos no andaban con micro, con avión ni nada, sino andaban caminando. Pero sabían que si cuando iban a ese lugar, Dios se iba a manifestar. Amén. O sea que ellos sabían que Dios eran mandados por Dios. Como cada uno de nosotros estamos acá, sabemos que Dios nos manda a no sentarnos, sino que a movernos. ¿Amén o no amén? Amén. O sea que nos mueve de tal manera que si nosotros nos quedamos quietos sentados, ¿qué pasa? No pasa nada. ¿Qué hacemos? Nada. Pero cuando la palabra de Dios nos dice que hay que moverse de ciudad, en barrio, en lugar, le está diciendo, movete. Cumplí el propósito. Porque cuando vos te empezás a mover, empiezan los problemas. Ahí viene y dice, ¿por qué a mí me pasan las cosas? No. Reuniones anteriores hablamos de que la iglesia, cuando Pedro estaba encarcelado, la iglesia estaba orando. Y Dios mandó al ángel y lo libertó. Acá es diferente. Acá él iba a predicar, lo llevan a la cárcel y cuando le ponen, dice que le ponen los cepos, una madera ancha, imagínense una madera ancha, donde ponían los pies y ponían las manos así. Imagínense que la persona no podía ser libre de nada. Y en lo más profundo, en lo más oscuro de toda la cárcel, habían tirado allá en el fondo, como serían los peores. Porque el pueblo quería ver y mostrarle, al pueblo querían mostrarle, que el que mandaba era el hombre, no Dios.
y que ese nombre que era Jesús tenía que ser borrado de la faz de la tierra. Porque eso es lo que quiere Satanás, quiere borrar el nombre de Jesús, algo que nunca lo va a poder hacer. Pero quiere lastimar el cuerpo de la iglesia. Porque Pablo representa el cuerpo de la iglesia. Pablo y Silas representaban a los hombres que era la iglesia. Cuando Jesús hablaba y fundaba la iglesia, fundaba el principio, cada uno era la iglesia, las personas. Entonces se movía y una ciudad, llegaba a una ciudad o llegaba a un pueblo y llegaba a la iglesia. Y ahí donde Jesús se presentaba en el medio de todo y eran bautizados. Bautizados en agua y bautizados en espíritu. Por eso es tan importante el bautismo. No es solamente un poco de agua, sino que el cambio de actitud, que se arrepiente la persona, que busca al Señor y en su vida hay cambio. ¿Y qué hace? Trae fruto. Amén. Y lo vemos acá a Pablo y Silas con una mujer que dice que ya le desagradaba lo que hacía. Pero fíjense que los demonios también saben que eran siervos del Dios Altísimo. Dice que esta mujer venía atrás y dice, estos son los siervos del Dios Altísimo, estos son los que vienen a predicar, a traer la vida, el tiempo, y la salvación. Pero lo quería hacer enchinchar, lo quería poner loco a Pablo, como para que se enoje. Porque si esa mujer agarraba, imagínense, Pablo, pidiendo decir, bueno, vení, ya sabés que somos de Dios, no pasa nada. Entonces estaría diciendo que sigan haciendo lo que quieran. O los brujos pueden entrar y hacer lo que quieran. No podía hacer eso. Tenían que cambiar. Tenían que ser libres. Desagradándole a Pablo, dice en el nombre de Jesús. Ahí lo nombra Jesús. No viene Pablo acá a decir cosas. Viene Jesús. En el nombre de Jesús, a quien yo represento, embajador de Cristo, vengo a decirte, salí de ese cuerpo. Porque muchas veces uno dice, la mujer o el hombre es complicado o es difícil. No, lo que tiene adentro el tema. Que si no renuncia, no quita eso, no cambia. Pero acá lo vemos con autoridad. Que acá no le dijo si querés ser libre o no ser libre. Dijo, te va afuera. Por eso Dios entrega a la iglesia poder y autoridad para que todos los bicharracos que estén en las personas tienen que salir. No es la persona que no, pues está re jodida o tiene mucho problema y no va a cambiar. No es eso. La voz de mando y autoridad que te da Dios con poder y autoridad para decir eso, demonios salgan. Amén o amén. ¿Me van siguiendo? Cuando Pablo hace libre a esta mujer en el nombre de Jesús, esa mujer, al ser libre, ya no era más esclava. Entonces encontramos que esa mujer ya quería seguirlos a ellos. Y viendo que perdía la ganancia de todo lo del dueño, lo que se señorean de las personas, porque una de las cosas que tiene el principio de Satanás es enseñorearse de las personas. Yo soy el dueño de tal, o es mío. La Biblia no me habla que yo soy el dueño de ni mi esposa ni de mis hijos. Dios me lo da a mí para honrar y bendecirlo. Amén. Amén. Y ahí es donde se te revela que Cristo, que Dios está primero sobre todas las cosas. Amén. Pero estas personas, lo único que hacían es adueñarse de la persona y hasta le sacaban el jugo con adivinaciones. Los demonios decían qué hacían, qué no hacían, qué ganaban, entonces les servían. Cuando no les servía más, alguien tenía que pagar el pato, alguien tenía que darlo. Y ahí agarraron a Pablo y a Silas. Porque la bronca y el odio que tiene la persona, cuando ve que ya no es bendecido, o por las cosas que tiene, entonces ve las cosas diferentes. Empieza a odiar al cristiano. Wow. Cuando orás por las personas empiezan a ser movidas, intercediendo en el mundo espiritual, las personas empiezan a tener problemas y lo primero que te dicen, ese Dios, y se quejan de Dios, o hablan mal de Dios, o hablan mal de Jesús, o no les pasó. Pero sin embargo, Dios lo que empezó lo va a perfeccionar, lo va a ir perfeccionando. Y la perfección en la palabra es madurez. Va a ir madurando esas cosas. Entonces vos orás por las personas y esas personas van a madurar. Va a vivir en el proceso, pero Dios va a hacer la obra en ellos, no somos nosotros. Envía al Espíritu Santo para que convenza del pecado. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. No somos nosotros que convencemos. Nosotros nos enviamos en el nombre de Jesús a dar la palabra. Y a veces recibimos golpes.
Estos hombres fueron golpeados, los desnudaron, los golpearon todos, los tiraron en la cárcel. Y muchas veces dice, pero yo estoy orando, estoy clamando, y no tengo ni para el micro, no tengo para una cosa, la otra. Y Dios dice, pero eso no es nada, yo te estoy probando. ¿Qué va a pasar en tu vida? Todavía no te pasó nada. Si realmente cuando vivas con el proceso, o vivas el miedo, o vivas el temor, ¿a quién vas a glorificar? ¿A quién vas a honrar? Pero no es que Dios quiere porque te vayan las cosas mal. Es que tiene que tratar con tu carácter. La soberbia, el orgullo, el creer que saber más que los otros, o disminuir al otro. En la casa, decir, vos no haces nada en tu casa, porque está la esposa en la casa, no sos nada, no haces nada. Hoy estoy tocando ahí el granito. ¿Pero qué haces en casa? Que no haces nada. Y yo estoy todo el día trabajando y cuando vengo no haces nada. ¿Ven o no? Yo estoy en el trabajo y hago de todo y vengo recansado y no me atendés. ¿Pasa o no pasa? El hombre saca pecho y dice, sí, acá estoy yo en la casa. Y sin embargo, Dios te dio para que la honres y bendiga a tu familia. Para que no le falte nada. Amén o no amén. Y nosotros creemos muchas veces, como el hombre dice, no, pero yo hago esto, yo hago lo otro. Es que Dios te da la fuerza para hacerlo, para que cumplas el propósito, para que tu familia vaya a los pies de Cristo. Ese es el hombre, el valiente, el esforzado como Josué. Él tenía que cumplir el propósito que Dios le había mandado a hacer, pero no para que se haga y golpee a la gente y trate mal. Al contrario, que lo lleve a los pies de Cristo, porque ese es el hombre, el varón de la casa, el que lleva a su familia a los pies de Cristo. Amén. La mujer Lidia, como era una mujer que estaba orando, estaba clamando, dice, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el marido? Y no sabemos. Pero el marido se ve que toda la familia fue bautizada, fue salva. ¿Qué quiere decir? Que si en la casa los papás se ponen a orar, las cosas se revierten, cambian. Toda tu familia. Porque hasta ahí no eran bautizados, hasta ahí no tenían sentido de pertenencia, hasta ahí nada más que la mujer se escucha en la Biblia, habla en la Biblia que estaba orando, pero no dice que estaba haciendo más nada. Y como Dios por medio de la obediencia y el corazón se fue abierto a la mujer, entonces toda la familia fue orar. Entonces quiere decir que en el proceso que estás pasando, toda tu familia vas a hacerlo. Amén. Y vos crees que ese proceso que estás pasando, o que estás viviendo, o que cuando vas a la iglesia, vengo yo solo o yo sola a la iglesia y no pasa nada. Y Dios dice, seguí viniendo, que vos ya viene la recompensa. Amén. Porque la recompensa no es que yo oro solamente y me soy libre y salvo, no, la recompensa a toda tu familia. Amén. Va a ser salva. Porque Él lo dice. Yo no vengo a decirle algo que he inventado por mí, es dicho por Dios. Que cuando vos clamás, Él te responde. Cuando necesitas fuerza, dice, yo tomo la fuerza la tengo en Cristo. Y cuando vas a luchar en el mundo espiritual, la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principado. Te está diciendo que constantemente es algo espiritual que tenés que vencer. ¿Amén o no amén? Amén. Vamos bien. Después se encuentra con el carcelero. Un hombre que le dio una orden a que esté en lo más profundo y escondido en lo más profundo, pero que vive, que sufre el apóstol Pablo y que se muere ahí adentro. Pero él tenía la orden que tenía que hacerlo. Vino un de repente. Esos de repente de Dios son tremendos porque te sacan donde estás. Estás viviendo lo peor y querés dejar todo y querés tirar todo. No sé si les ha pasado. Dejar todo, tirar todo, no querés hacer más ni con el trabajo, ni con el ministerio. Miles de cosas en la cabeza te pasan. Pero si nunca me va a pasar. Pero estoy todo, gloria a Dios, dice. No creas que todo aquel que dice que está fuerte, que está bien, que cree todo, que sabe todo, que no vaya a caer. Una vuelta un hermano hace 8 años atrás me dice, estoy tan fuerte que nada me tira. La semana, no tiene semana con la iglesia. ¿Por qué pasa? Cuando te crees que estás ahí arriba y te exaltas, ahí Dios te baja. Aquel que quiere ser exaltado será humillado. Y aquel que se humilla será exaltado por el Padre. Amén. Por eso es muy importante este carcelero que agarra y dice que un de repente movió los cimientos. ¿Y qué dice el Señor? Cuando adoraban y glorificaban con himnos, con cánticos, ¿qué hacían? Entrega. ¿Qué hacían? Adoraban. ¿A quién ponían primero? A Cristo. ¿Quién los envió? Cristo. ¿Quién les dijo que pasen por ahí? Cristo.
Y si ellos dicen, si Dios me mandó, si Dios me dijo que pase por acá, y estas cosas que pasaron es para que yo crezca. Porque todos los que aman a Dios, y Él mismo pone en Romanos, todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Y ahora por qué me pasó esto en Hechos de los Apóstoles? No, es que era para bien. Porque Él dentro de la cárcel adoraba y glorificaba. ¿A quién le pasa de que estás en medio de la cárcel y adoran y glorifican? Solamente a los que entienden que Dios se va a glorificar. Pero no fue que fue preso por hizo macana, era por predicar el Evangelio. Aún más diciendo, pero ¿por qué estoy acá? Sin embargo, dice, no, si vos me mandaste acá, yo te voy a adorar y glorificar. Porque algo tengo que hacer acá. Ellos no pensaban por qué estoy. No, yo sé que algo tengo que hacer. Porque dice que todas las celdas se abrieron. Las cadenas se rompieron. Los cepos se rompieron cuando adoraban y glorificaban. Ellos sabían muy bien que nada lo podían parar y detenerlos. Ellos sabían muy bien que ya eran salvos, ya era una eternidad. Ya estaban con Cristo. ¿Ustedes piensan que no? Ellos ya estaban. No les importaba si morían a causa de la obra, a causa de lo que Dios les llamaba, porque ya estaban entregados su corazón. Ya era su vida entregada. Por eso quedó marcado y escrito, plasmado en la Biblia, las cosas que hacían. Y cada uno de nosotros tenemos que escribir una hoja o un libro de lo que Dios nos dio la oportunidad de hacer. Él está escribiendo en la Biblia, el apóstol Pablo, Lucas, muchos siervos de Dios que estaban escribiendo dentro de una cárcel, y los procesos que vivían era nada más y nada menos para que nos quede a nosotros. Si ellos lo pudieron hacer, lo hicieron con Cristo. Sin Cristo no puede hacer nada. Amén. Entonces el proceso que estaba viviendo Pablo y Silas dentro de la cárcel, amén, ellos dos, adorando y glorificando, se rompían las cadenas. ¿Qué hay que hacer para que se rompan las cadenas? Hay que adorar. ¿Qué es adoración? A ver los chicos que van a adoración, ¿qué es adoración? Amén. La alabanza, la adoración, cuando nosotros ponemos nuestro corazón, nuestra mente hacia Dios, y que lo primero de todo es adorarle a Él, se rompen las cadenas. Pero adoración es entrega. Yo adoro a Dios, me entrego por completo, amo a mi Dios. Entonces, por consecuencia, ¿qué recibo? El gozo, los frutos de Él. Porque cuando decimos nosotros por los frutos los conoceré, es el resultado de lo que va a hacer con Dios. Si vos amas a Dios sobre todas las cosas, los frutos se van a ver. Nunca puedo decir que yo amo a Dios y me enojo todo el día y peleo. Amén. Porque por los frutos se conocerán. ¿Pasan procesos? Sí. Pero cuando los frutos empiezan a verse, se ven en la persona. Cuando viven los problemas y las crisis. Imagínense los problemas y empezarían a decir cosas, barbaridades dentro de la cárcel. Sin embargo, dentro de la cárcel, ¿qué hacían? Adoraban. Cántico, oh, gloria a Dios, vamos, todo. Y empezó a romperse las cadenas. Y no solamente en ellos. Porque en tu casa, cuando vos pasás problemas y empezás a orar, no solamente son libres vos, sino los que están alrededor. Hasta los vecinos. Porque si les llegó a la cárcel y salían a la celda y se rompían, se le quiere decir que llegan los vecinos. Ponele cántico. Matale la adoración, metele alabanza en tu casa. Amén. Que sea una fiesta, no que sea un velorio. Que todo es triste. Sino que tienes que disfrutarlo. Porque cuando vos disfrutás la alabanza, la adoración a Dios, las cadenas se caen y se rompen, dice la palabra. Entonces, ¿funciona o no funciona? Amén. ¿O solamente a ellos no funciona? No, a nosotros también no funciona, porque lo ponemos primero a Él. Y si en el nombre de Jesús voy a adorarte, Señor, voy a poner alabanza, voy a honrarte en todo tiempo y en todo momento. ¿Y qué hace el Señor? Desciende con gozo, con paz, con alegría. Trae la convicción en tu corazón que sabes que a quien adorar. Porque la fe no es solamente decir yo tengo fe, no es Palito Ortega. Sino que la fe es convicción, certeza y esperanza, si no, no hay fe. Yo estoy esperando y tengo certeza y confianza que lo que estoy haciendo es para adorarle a Él. Y mi resultado se va a ver en mi vida y en mi familia. Amén. Amén. Y si se tiene que romper todo eso.
Si veo que mi familia no anda ni para adelante ni para atrás, decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo adoro? ¿Cómo glorifico? Decime, enseñame, Señor, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Tengo que moverme? ¿Tengo que bailar? ¿Tengo que danzar? ¿Qué tengo que hacer? Hacelo. No, porque no tengo ganas. No, hacelo. Estos varones estaban re imposibilitados de todo. Mano, pino se movían, pero la boca no se lo sacaban. No sé si cantaban lindo, cantaban. Yo voy al fondo porque no quiero confundir a mi esposa, a la pastora. Le voy bien al fondo para cantar y alabar al Señor. Y canto y alabo al Señor. Amén. Y me olvido que están todos ustedes porque yo estoy con el Señor. Amén. Y muchos dirán, ¿cómo grita este pastor? Bueno, pero yo no lo hago así al Señor. Me encanta. No sé cómo lo alaban ustedes, porque no estoy en el corazón de ustedes, pero yo sí sé que me pongo en el fondo para no aturdir a mi esposa y no confundirla. Amén. Le soy sincero, no estoy mintiendo. Y de eso se trata, decir que es la verdad. Pero cuando uno está alabando al Señor, sos voy al Señor nomás. Amén. Y después el Señor se empieza a manifestar en tu vida. Vas al trabajo, vas a tu casa y el Señor se manifiesta. Los hijos empiezan a buscar al Señor. Amén. Empiezan a glorificar, a honrarle a Él. Amén. Por eso el carcelero dijo, vamos a mi casa también. ¿Qué va a hacer? ¿Que vos vais solamente a la casa de Lidia? No, vamos a mi casa también, dijo. Y se bautizaron todos. Amén. Esa presencia de Dios en estos varones, que no los detenía nada. Dice que una luz grandísima venía y se encontraba enfrente del carcelero. Era la luz de Cristo, era el mismo Cristo trayendo la vida y la salvación a este varón, a toda su familia. Tú y toda tu familia. ¿Qué tengo que hacer? Creer nomás, le dice. Con solamente creer vas a ser salvo tú y tu familia. Venite a mi casa. Imagínate una persona que te odia, que te mete en lo más profundo, que te mete cadena, que te tira en el fondo y quedate ahí. Encima dice, te voy a lavar las heridas, porque la palabra dice que te iba a lavar las heridas. Alguien que te odia va a ser tu amigo. Aquel que odia tu vida, aquel que te tiene preso, y esas personas que te hicieron mal, son las personas que se van a ser amigos tuyos. Y lo viví muchas veces esto. Personas que literalmente me odiaban si hicieron amigos. Pues esta palabra a mí me llega. Porque el Señor te muestra cómo amar a tus enemigos. ¿Querés ver a tu enemigo que te ame? Adorar a Dios. ¿Querés que tu familia se rompan las cadenas de ligadura? Adorar a Dios. Glorificar al Señor. No te canses, no tengo ganas, tengo sueño, no tengo sueño. Nada, adorar al Señor. Hoy es una mañana para despertar. Y los vecinos que escuchen también. Porque la idea es esa, que se rompan las cadenas de los vecinos también. Le van a aflojar los vidrios de la ventana, bueno, pero el Señor va a adorar. Amén. ¿Lo adoramos o no lo adoramos? Gloria a Dios. Y si le crees a la palabra, eso el Señor va a hacer en tu vida. Amén. No pienses